¿Qué hace un desarrollador junior en Italia, tanto sueldo como tareas? En este vídeo te voy a explicar cómo fue mi primera experiencia trabajando como desarrollador full stack en Italia. Y es que después de haberme pasado 6 meses aprendiendo programación sin parar, encontré este trabajo en Italia. Y te estás preguntando ¿por qué en Italia? Pues bien, realmente no hay ninguna respuesta. Simplemente hablo italiano porque me gusta el país y cuando empecé a buscar trabajo de desarrollador lo busqué tanto en España como en Italia para tener más probabilidades de encontrar trabajo antes. Concretamente fue en la ciudad de Bolonia, una ciudad muy bonita pero tremendamente caótica, en una startup bastante pequeña que se basaba en una aplicación web para paquetería. Si te interesa cuáles fueron mis tareas, horario, sueldo, responsabilidades y demás de mis primeros 4 meses como desarrollador junior, quédate a ver este vídeo. Antes de nada quiero dejar bien claro que tu primer trabajo como desarrollador seguramente no sea igual que el mío, ya que, como ya he mencionado, se trataba de una startup bastante pequeña, que solo trabajaba con su aplicación web y nada más. Pero por ejemplo, si tu primer trabajo como desarrollador fuera en una consultora que maneja gran cantidad de proyectos, tu experiencia seguramente sea muy distinta. Así que sin más que añadir, comenzamos. En primer lugar, las labores por las cuales me habían contratado era el mantenimiento de la aplicación web y la implementación de nuevas funcionalidades que iban pidiendo los jefes, lógicamente. Cabe destacar que éramos 3 desarrolladores en toda la empresa, de los cuales 2 éramos junior, con lo cual yo, al ser el último que había llegado, mi responsabilidad era nula y empleé los primeros días de trabajo para mirar el código, ver cómo estaba hecho y estructurado para ir familiarizándome con él. Se trataba de código escrito en PHP 7.4 puro combinado con jQuery, es decir, era una aplicación bastante rudimentaria y anticuada, no se utilizaban las herramientas más modernas, que digamos. Y luego también se utilizaba una versión antigua de Bootstrap para los estilos y para las consultas de la base de datos utilizábamos SQL. Tengo que mencionar que la aplicación no había sido programada por los mismos programadores desde un inicio, sino que había pasado por diferentes manos. A medida que iban metiendo una funcionalidad nueva, contrataban un programador para que la realizara. Por lo tanto, en la base de datos había un montón de tablas que nadie sabía para qué servían, pero que no borraran por miedo a que no funcionara algo antiguo de la aplicación. Y es que, a ser sincero, ahora que tengo más experiencia, me doy cuenta de que era un maldito desastre de aplicación. El código era un caos absoluto y fue bastante difícil llegar a entender cómo funcionaba todo más o menos, ya que en la programación de esa aplicación se encontraban muy frecuentemente malas prácticas, pero como funcionaba, pues nadie se había puesto a estructurarlo mejor, simplemente tiraban pa'lante. Y es que cuando estás aprendiendo programación, te piensas que cuando vayas a trabajar vas a encontrar un código muy sofisticado con las últimas herramientas que existen, todo súper actualizado, y que va a ser todo bastante complicado, pero no tiene por qué. Hay muchas aplicaciones web hechas hace bastantes años que requieren todavía de mantenimiento, ya que no han actualizado las tecnologías con las que está programada por el motivo que sea. Las primeras tareas que me mandaron realizar, he de decir que no estoy muy seguro de si eran realmente necesarias o me las mandaron porque no tenían nada que mandarme y así pudiera estar entretenido. Se trataba de hacer las típicas firmas que aparecen en la parte inferior de los emails, en las que sale el nombre, datos, contacto, foto de la persona que te ha enviado el email con el logo de la empresa y demás. Y tuve que hacer eso en HTML. Bastante sencillo incluso para ser junior, a decir verdad. O también, por ejemplo, tuve que hacer una aplicacioncilla en la que tú metías, pues por ejemplo, tu nombre, tu número de teléfono, tu email, subías una foto y eso te generaba un código HTML que podías copiar para pegarlo en tus emails. No era algo que me apasionara, pero me mantenía bastante entretenido. Después de estar realizando este tipo de tareas pequeñas, por fin llegó el día en el que iba a implementar una nueva funcionalidad en la plataforma. Bueno, la palabra funcionalidad se le queda un poco grande, la verdad, pero fue la primera aportación real que hice a una página web de una empresa en toda mi vida y me sentí bastante satisfecho. Se trató de añadir una ruedecilla de carga que informara al usuario de que estaba cargando los datos que había solicitado. Algo bastante sencillo, pero al fin y al cabo poco a poco es como se va aprendiendo y mejorando. Y tuve que insertarla en una llamada Ajax, que para quien no lo sepa es como una llamada que hace desde el JavaScript al backend para que le pase los datos que está solicitando el usuario, para así mostrarlos en tu pantalla. Y tras esta increíble aportación me pasé bastante tiempo mirando cómo el desarrollador senior que había me explicaba pues cómo hacía los desarrollos que hacía él,
tanto de APIs como de nuevas funcionalidades. Y además de ello, yo iba realizando pequeños cambios estéticos que se me requería la diseñadora a la página, como poner nuevos botones o hacer responsive algunas pantallas que no eran responsive. Y algo que veo bastante importante si estás aprendiendo a programar y todavía no has empezado a trabajar es aprender el funcionamiento de las APIs, porque en esa empresa en la que trabajé eran sumamente importantes. Prácticamente en cada nuevo desarrollo había APIs de por medio para comunicarse entre distintas empresas, y si hubiera aprendido antes cómo funcionaban con más profundidad, seguramente habría sido capaz de aportar algo más de valor. Por otra parte, en numerosas ocasiones me pedían que realizara pequeños iframes para insertarlos en la página de la empresa, la cual estaba hecha con WordPress, y lo que yo hacía era desarrollar la funcionalidad que me habían pedido con HTML, CSS y JavaScript, y metía el código en la página de WordPress. El iframe que realicé más sofisticado, podríamos decir, se trató de una barra de búsqueda, que lo que hacía era llamar a una API en la que se encontraban unos datos que se tenía que mostrar, teniendo una serie de características por las que poder filtrar, es decir, una barra de búsqueda normal y al lado unos filtros, y los datos por los que había que filtrar se obtenían llamando a una API. Vamos, una barra de búsqueda de toda la vida con filtros, algo que se practica bastante cuando estás aprendiendo JavaScript, ya que se suele utilizar bastante. Por último, como tarea final en aquella empresa, lo que hice fue recrear la página web que estaba hecha en WordPress, pero en Vue.js. Me llevó algo más de tiempo, pero realmente no fue una tarea que desafiara mis habilidades. Era algo más mecánico que otra cosa, ya que trabajar con HTML y CSS es algo que tenía muy pulido, y por ese momento no tuve que meter ninguna funcionalidad con JavaScript, así que era maquetación pura. Y estas han sido las tareas en general que tuve que realizar como junior en mi primer trabajo de programador. E imagino que a todo esto te estarás preguntando cuál era mi salario. Pues bien, teniendo en cuenta que era mi primerísimo trabajo como desarrollador, después de haber aprendido a programar durante 6 meses y que realmente me estaban formando sin que yo aportara mucho valor, no me pareció poco, la verdad. Fueron 1000 euros al mes, ni más ni menos. Eso sí, la vida en Bolonia es bastante cara. Pagaba 600 euros al mes más gastos por una habitación enana que había a las afueras de la ciudad, así que tampoco me podía permitir muchos caprichos. Vamos, ninguno. También te repito que no debes pensar que tu primer trabajo como programador va a ser igual que este. Realmente creo que esto no es lo común, ya que al ser una startup con tan poca gente, era todo bastante familiar e informal, por decirlo de alguna manera. Por otra parte, te tengo que decir que aunque aprendiera bastante en ese trabajo, nunca dejé de aprender por mi cuenta, ya que al ver cómo trabajaba día a día un desarrollador senior de verdad, me di cuenta que la cantidad de experiencia y aprendizaje que me faltaban por adquirir era infinita. Por lo tanto, aunque trabajara 8 horas al día, seguía dedicándole tiempo a la programación en mi tiempo libre, ya que en esa época el mejorar como programador y seguir adquiriendo habilidades era mi prioridad absoluta. El horario fue bastante normal, de 9 a 1 y de 2 a 6. Al principio fue un poco raro comer tan pronto, ya que en España estamos acostumbrados a comer muy tarde, pero me acostumbré bastante rápido, e incluso me parece mejor ese horario que el que tenemos en España, ya que haces todo antes y al cenar antes no te vas a la cama con tanta comida en el estómago, ¿sabes? Sin nada más que añadir, espero que este vídeo haya resuelto todas tus dudas acerca de qué hace un programador full stack junior en Italia. Y si te gustan mis vídeos, puedes suscribirte. Un saludo.